El sistema vascular aparece en la mitad de la tercera semana, cuando el embrión ya no es capaz de satisfacer sus necesidades nutricionales solo por difusión. Conforme las células cardíacas progenitoras migran por la línea primitiva aproximadamente en el día 16 de la gestación, la estructuración de estas células ocurre aproximadamente al mismo tiempo que la lateralidad, o sea, de derecha a izquierda. Las células del campo cardiogénico secundario también muestran lateralmente, de manera que las del lado derecho contribuyen a la parte izquierda de la región del tracto. Una vez que las células establecen el campo cardiogénico primario, son inducidas por el endodermo faríngeo subyacente para formar mioblastos. Conforme va pasando el tiempo, los islotes se unen para producir un tubo en forma de herradura. Entonces, para la formación y posición del tubo cardíaco, en su principio la parte central del área de cardiogénica está situada delante de la membrana bucofaríngea y la parte neural. Pero al cerrarse el tubo neural y al formarse las vesículas del encéfalo, el sistema nervioso central crece cranealmente con tanta rapidez. El tubo cardíaco en desarrollo sobresale más y más hasta penetrar en la cavidad pericárdica. Entonces, el mesodermo dorsal, que proviene del campo cardiogénico secundario, no se forma mesocardio ventral. Al proseguir el desarrollo desaparece la sección media del mesodermo dorsal. Entonces se crea el seno pericardio transverso. Entonces, otro de los pasos sería la formación del asa cardíaca, que el tubo cardíaco sigue alargándose a medida que se incorpora al extremo craneal las células provenientes del campo cardiogénico secundario. Si se inhibe el alargamiento, ocurre varios defectos en el tracto de salida, o sea, DCVD, que es la aorta y la arteria pulmonar, que se originan en el ventrículo derecho. Eso es lo que significa DCVD. O si no, el CIV, que es el tetralogía de Fallot, y que al irse alargando del tracto de salida, el tubo cardíaco empieza a curvarse en el día 23. Entonces, esta curvatura puede deberse a cambios en la forma de las células, crea al azar cardíaca, la posición aurícula inicialmente, una estructura para fuera de la cavidad pericárdica, produce una aurícula común y se incorpora a la cavidad pericárdica. Entonces, mientras tanto, la posición troncoconal del tubo cardíaco originalmente se localiza en el lado derecho de la cavidad pericárdica, que se desplaza en forma gradual hacia una posición más medial. En la regulación molecular del desarrollo cardíaco, las señales proceden del endodermo anterior, o sea, el craneal. Induce el factor de transcripción NKX2.5, que las señales requieren que el endodermo y el mesodermo de la placa lateral secreten las proteínas morfogenéticas óseas, o sea, el BMP 2 y 4. Los inhibidores de estas proteínas se producen en las células endodérmicas inmediatamente adyacentes al mesodermo que da origen al corazón. Una vez que constituidos el tubo cardíaco, la posición venosa la especifica el ácido retinoico, o sea, el AR, producido por el mesodermo adyacente al seno venoso y aurícula futuras.
En la formación del asa cardíaca depende de varios factores, entre ellos la vía de la lateralidad y la expresión del factor de transcripción PITX2, en donde el alargamiento del tracto de salida por el campo cardiógeno secundario está regulado en parte por Sonic Hedgehog, o sea, el CHH. Entonces, en el desarrollo del seno venoso, a mediados de la cuarta semana aproximadamente, el seno venoso recibe una sangre venosa de las astas de los senos derechos e izquierdos. Esto se debe a consecuencia de la derivación de la sangre de izquierda a derecha, que éste crece de modo considerable al asta y las venas del seno derecho. El asta derecha, que ahora representa la única comunicación entre el seno venoso original y la aurícula. Su entrada al orificio sinauricular está flanqueado a ambos lados por un pliegue valvular. Las válvulas venosas derecha e izquierda. Podremos decir que en la región dorsocraneal las válvulas se fusionan dando origen a una cresta llamada tabique espúrido o septum spurium, que es como ayuda a la formación de los tabiques del corazón. Principalmente los tabiques del corazón se forman entre los días 27 y 37 del desarrollo, cuando la longitud del embrión aumenta de 5 mm a 16 y 17 aproximadamente. Entonces, en la formación del tabique en la aurícula común, al final de la cuarta semana del desarrollo, una cresta una cresta en forma de hoz crece desde el techo de la aurícula común y entre la luz. Entonces, mientras que la aurícula derecha primitiva se expande al incorporarse, el asta del seno derecho, lo mismo sucede en la aurícula izquierda primitiva, y todo empieza a proliferarse al mesenquima en el extremo caudal del mesodermo dorsal que sostiene el tubo cardíaco en la cavidad primitiva. Entonces, al final de la cuarta semana del desarrollo aparecen 4 almohadillas, las cuales son endocárdicas, auroculoventriculares, borde bulboventricular y aurícula tribulares laterales, que aparecen en los manjares derechos e izquierdos del conducto. Estos, entre tanto, las almohadillas anteriores y posteriores se proyectan más adentro de la luz y se fusionan. Y se suelen fusionar. Entonces, durante la quinta semana del desarrollo aparecen pares de crestas o rebordes en el tronco, que estas crestas, conocidas como rebordes o almohadillas tronquiales. Las células de las crestas natural cardial, el tabique aórtico-pulmonar y el reborde troncal superior derecho y el inferior izquierdo se originan en los bordes de los pliegues naturales en el rombencéfalo, que migran a través de los arcos faringios 3, 4 y 6. Entonces, hacia el final de la cuarta semana del desarrollo empiezan a expandirse los 2 ventrículos primitivos.
Las paredes medias de los ventrículos en expansión se yuxtaponen y se fusionan paulatinamente para dar origen al tabique interventricular muscular. En el agujero interventricular situado arriba de la posición muscular del tabique intraventricular se contrae al completarse el tabique del cono. El sistema arterial, los arcos aórticos. Cuando los arcos aórticos faringeos se forman durante la cuarta y quinta semana del desarrollo y estos reciben su propio nervio y arterias craneales. En las arterias, los arcos aórticos se originan en el saco aórtico, que es la parte más distal, del tronco arterial. En la separación del tronco arterial por el tabique aórtico pulmonar divide el conducto de salida del corazón en aorta ventral y el tronco pulmonar. Entonces, en cada arco faríngeo, las células de las crestas neural aportan al revestimiento, o sea, los músculos lisos y los tejidos conectivos de los vasos de los arcos, además de controlar su estructuración. Es puesto que la estructuración requiere además de decisiones de izquierda a derecha y el gen maestro de la lateralidad, que es PITX2, que expresado en el saco aórtico en el campo cardiógeno secundario. En las arterias vitelinas, inicialmente varias paredes de vasos que irrigan el saco vitelino van fusionándose de manera gradual. O sea, que en el adulto está representada por la arteria celíaca y las arterias mesentéricas inferiores, que éstas tienen su origen en las arterias umbilicales. Después, en estos tres vasos abastecen los derivados del intestino anterior, intestino medio y del intestino posterior. En las arterias coronarias se originan en el epicardio, que es diferenciado del órgano proepicárdico, que está situado en la porción caudal del mesodermo dorsal. En algunas células del epicardio pasan por una transcripción de epiteliales a mesenquimatosas que inducida por el miocardio subyacente. También las células de las crestas neurales contribuyen a la producción de miocitos lisos o a lo largo de los segmentos proximales de estas arterias. En el sistema nervioso, en la quinta semana del desarrollo se distinguen en tres pares de venas principales. La primera serían venas vitelinas u onfalomenceteríticas, que llevan sangre del saco vitelino al seno venoso. La segunda es las venas umbilicales, que éstas se originan en las vellosidades coriónicas y llevan sangre oxigenada al embrión. Y por último, venas cardinales, que drenan el cuerpo del embrión. Antes de entrar en el seno venoso, estas venas forman un plexo alrededor del duodeno cruzado con el tabique transverso. O sea que los cordones hepáticos que se extienden hasta el tabique suelen interrumpir el curso de las venas y aparece una amplia red vascular. O sea
que al reducirse él hasta del seno izquierdo, la sangre proviene del lado izquierdo del hígado, que se recanaliza a la derecha, por lo cual engrosa la vena vitelina derecha, o sea, el conducto hepatocardíaco derecho, al posterior. En la circulación fetal, o sea, antes y después del nacimiento, la sangre procede de la placenta, o sea, la saturación de oxígeno en un 80% aproximadamente. Retorna al feto pasando por la vena umbilical. O sea que al acercarse al hígado sin pasar por él, la mayor parte de la sangre cruza con el conducto venoso para desembocar en la vena cava inferior. Hay un mecanismo de esfínter que es en el conducto venoso, que es cerca de la entrada de la vena umbilical, que controla el flujo de sangre umbilical a través de los sinusoides hepáticos, que es el esfínter, que se cierra cuando una contracción uterina aumenta demasiado el retorno venoso, impidiendo que ello que tenga una sobrecarga repentina en el corazón. La sangre entra en el ventrículo izquierdo y la aorta ascendente desde la aurícula izquierda, donde se mezcla con poca sangre desaturada procedente de los pulmones. Como las arterias coronarias y aórticas son las principales ramas de la aorta ascendente. O sea que la sangre desaturada proviene de la vena cava superior, atraviesa el ventrículo izquierdo hacia el interior del tronco pulmonar, y esto durante la vida fetal. Los vasos pulmonares ofrecen muchísimas resistencias al punto que la mayor parte de la sangre cruza el conducto arterioso. Ahora, en los cambios de la circulación en el nacimiento del sistema vascular en el crecimiento se deben a la interrupción del flujo de sangre placentaria y al inicio de la respiración. O sea que se cierran las arterias umbilicales, o sea, debido a la contracción de la musculatura lisa en sus paredes, probablemente a causa del estímulo, tanto términos como mecánicos, y un cambio en la presión del oxígeno. O sea, ya desde el punto de vista funcional, las arterias se cierran pocos minutos después del nacimiento, así dando la obliteración de la luz por la proliferación fibrosa puede durar de 2 a 3 meses. Ya por último, que sería el sistema linfático. El sistema linfático empieza a desarrollarse después que el sistema cardiovascular y no aparece antes de la 5ª semana de gestación. En la región dorsal del saco retroperitoneal hay numerosos conductos que conectan los sacos entre ellos y drenan la linfa de las extremidades, ya sea de la cabeza y el cuello. Estos dos conductos principales, que son los torácicos derecho e izquierdo, unen los sacos yugulares a la cisterna del quilio, y muy pronto aparecerá una anastomosis entre los conductos. Gracias.